Bienvenidos a un nuevo video sobre teología sistemática. Hoy vamos a comenzar a analizar una de las doctrinas más importantes del cristianismo, la Trinidad. Hasta acá hemos analizado los atributos divinos. Vimos muchos atributos de Dios y terminamos hablando de su unidad y de su singularidad. Es decir, que Dios es uno en cuanto a que no se puede dividir en partes y que también es uno en cuanto a que es único. No hay otro Dios fuera de él. Pero todos esos atributos que hemos visto hasta ahora no son solo atributos de Dios Padre, sino que también son atributos de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Hoy vamos a comenzar a ver esta doctrina tan importante y tan misteriosa como lo es la Trinidad. Esta doctrina se basa en la premisa fundamental del monoteísmo, en que hay un solo Dios. Ese Dios existe plenamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada una de esas tres personas es plenamente Dios. Hoy nos vamos a enfocar en analizar la doctrina de la Trinidad desde el Antiguo Testamento. La palabra Trinidad significa triunidad o tres en uno y no aparece como tal en el texto de la Biblia, sino que es un concepto teológico que utilizamos para definir una verdad bíblica mucho más amplia. Hoy vamos a estudiar lo que nos dice el Antiguo Testamento sobre la Trinidad. Algunos teólogos dicen que el Antiguo Testamento no dice nada sobre la Trinidad, mientras que hay otros que dicen que la Trinidad está claramente revelada en el Antiguo Pacto. Pero no es de ninguna de las dos formas, sino que la doctrina de la Trinidad se revela parcialmente en el Antiguo Testamento. Como dijo Agustín de Hipona, el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo. Es decir, que necesitamos de uno y otro para entenderlos. Para entender el Antiguo Testamento necesitamos del Nuevo Testamento. Para entender el Nuevo Testamento necesitamos del Antiguo. Hoy vamos a enfocarnos en analizar la doctrina de la Trinidad desde el Antiguo Testamento, pero con la ventaja de que tenemos la revelación más completa a través de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Ya en el primer versículo de la Biblia podemos ver que se nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el original hebreo, las primeras tres palabras son Bereshit bara Elohim Aleph Tav. Bereshit es Génesis, es en el principio, mientras que bara es el verbo crear, es crear desde la nada misma y está en singular, mientras que Elohim es una palabra para designar a Dios que se encuentra en plural. Si bien este plural es comúnmente aceptado como un plural majestático, es decir, para expresar la majestad de Dios, para ponderar su poder, también podemos ver a la luz de la revelación más completa en el Nuevo Testamento que ya desde este primer versículo se nos da un indicio de esta pluralidad en el ser divino. Esta pluralidad se sigue desarrollando a través de todo el Antiguo Testamento. En el mismo primer capítulo de Génesis, en el versículo 26, vemos que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Muchos dicen que Dios estaba hablando con los ángeles, pero vemos en el versículo 27, en el versículo siguiente, que Dios no hizo al hombre a la imagen de los ángeles, sino que la hizo a su propia imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Entonces, más que entender esta conversación como entre Dios y los ángeles, podemos entenderla como una conversación entre las personas de la divinidad.
En el capítulo 3 de Génesis, cuando Dios expulsa al hombre del Edén, dice: He aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Y esta misma pluralidad la encontramos en el capítulo 11, cuando Dios desciende para confundir a aquellos hombres que estaban construyendo la torre de Babel. Nos dice el texto que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, hablando Jehová, dice: Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y dice el versículo siguiente que así los esparció Jehová. Es decir, que Jehová, en singular, habla de esta forma plural a través de toda la Biblia. Y tal vez el versículo más notorio que nos muestra esto es Isaías 6, versículo 8, cuando nos dice: Y oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Pero más allá de esta pluralidad en el nombre de Elohim y de Dios hablando de forma plural, podemos ver que el Antiguo Testamento nos muestra a más de una persona como Dios. El Antiguo Testamento llama a Dios a más de una persona. Lo vemos en Salmo 45, versículos 6 y 7. Dice: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Es decir, que el salmista le está hablando a Dios y le está diciendo que lo ungió Dios. Es Dios siendo ungido por Dios. El autor de la carta a los Hebreos nos aclara mucho más este texto cuando nos dice en su capítulo 1 que el Hijo es superior a los ángeles. Para aquellos que creen que el Mesías es el arcángel Miguel, acá el autor de Hebreos nos muestra claramente que no, que el Hijo no es un ángel. Y dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré el Padre, y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito del mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero del Hijo dice, citando el salmo que leíamos recién: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Nos muestra claramente este texto que habla de el Hijo como Dios, ese salmo que leíamos recién. Otro texto que nos muestra esto es el Salmo 110, versículo 1, que dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El mismo Jesús dijo que ese texto hablaba de él mismo. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Acá Jesús mismo nos muestra su divinidad. Nos muestra que si bien era descendiente de David según la carne, él era superior a David, porque es Dios mismo. Dios lo llama Señor. Dios lo llama a él con un título divino. Algo muy similar nos muestra Oseas en el capítulo 1, versículo 7. Dice Dios: en cambio tendré compasión de la tribu de Judá, y la salvaré, pero no por medio de arco, ni de espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios. La misma idea también la podemos ver en Malaquías, donde el mismo Dios dice que Él va a enviar a su mensajero y que ese mensajero es Dios mismo. Entonces vemos que el Antiguo Testamento llama a Dios a más de una persona.
Pero esto no contradice en absoluto la premisa fundamental del monoteísmo. Deuteronomio 6:4 nos dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero para que te hagas una idea, esa palabra que se traduce como uno es la misma que se utiliza en Génesis 2:24, cuando nos dice que entonces el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nos habla de una unidad, pero una unidad compuesta. Así como el hombre y la mujer son una sola carne, las personas de la divinidad son un solo Dios, aunque no podamos explicar esta unidad de qué forma funciona. Otra figura muy importante que nos deja ver el aspecto trinitario de Dios en el Antiguo Testamento es el ángel de Jehová. Una figura misteriosa porque si bien nos dice que es un mensajero, eso significa la palabra ángel, también nos muestra que es algo más que un ángel, sino que es Dios mismo. Esto lo vemos en Éxodo 3, versículos del 2 al 6. Dice que a Moisés se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y el versículo 4 dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza. Entonces, primero nos dice que es el ángel de Jehová el que se aparece en medio de la zarza. Después nos dice que el que se le aparece a Moisés es Dios mismo, y de hecho habla como Dios mismo. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esta es una figura muy misteriosa porque, así como en este pasaje, vemos muchos otros en los que aparece el ángel de Jehová, cuyas promesas son las mismas promesas de Dios, que incluso perdona pecados, cosa que solo Dios puede hacer. Y también recibe la adoración. Los ángeles no son adorados, pero el ángel de Jehová recibe la adoración por ser Dios mismo. Pero tal vez lo más misterioso es que, si bien el ángel de Jehová es Dios mismo, también nos muestra la Biblia que es distinto a Jehová, ya que el ángel y Jehová conversan entre sí. Es decir, son un mismo Dios, pero al mismo tiempo son personas distintas. Juan 1.1 nos dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, una declaración contundente sobre la divinidad de Cristo. Pero hay algunos aspectos de esta declaración que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Proverbios 8 del 22 al 31, cuando habla la sabiduría personificada. Nos dice que, hablando de la sabiduría, nos dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía en mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Acá nos habla la sabiduría personificada, pero a la luz de la revelación del Nuevo Testamento podemos ver que no era una simple personificación poética, sino que era una declaración de el Hijo de Dios, aquel por medio del cual todas las cosas fueron creadas. Todo fue creado por medio de él y para él, como Dios mismo, pero también como una persona distinta al Padre. Lo mismo podemos ver que nos muestra el Antiguo Testamento respecto
a la palabra de Dios. Sabemos que Dios creó todas las cosas mediante su palabra. Y es mediante su palabra que Él cuida providencialmente a su pueblo. Pero la palabra de Dios tiene en sí misma el mismo poder de Dios. La vemos restaurando, la vemos guiando, la vemos salvando, la vemos dando vida, la vemos cortando, la vemos destruyendo, la vemos ejecutando la voluntad de Dios. Y con esta revelación completa que tenemos en el Nuevo Testamento, podemos ver que la palabra es Cristo mismo, ese verbo divino. El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, pero el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La revelación de Dios es progresiva. Entonces no podemos pretender encontrar la doctrina de la Trinidad plenamente expresada en el Génesis, pero esa revelación se ha ido acrecentando hasta tenerla por completo en estos 66 libros que conforman la Escritura. Si bien no nos muestra el Antiguo Testamento muy claramente o todo lo claro que nosotros quisiéramos, la doctrina de la Trinidad sí nos deja ver que hay más de una persona, que es Dios, y que Dios es uno. Y tal vez el libro que más se acerque a la revelación trinitaria es el libro del profeta Isaías. En el capítulo 48, versículos 16, hablando del siervo del Señor, dice: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. El siervo del Señor se presenta a sí mismo como Dios y dice que lo envió Dios y también su Espíritu. En este pasaje se nos nombra a las tres personas de la divinidad. Lo mismo podemos ver en el capítulo 61, donde sabemos que está hablando el Mesías, porque Jesús mismo nos lo aclaró. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos y demás misiones que tenía el Mesías en la tierra. Y en el versículo 8 nos dice: porque yo, el Señor, amo el derecho, odio el latrocinio en el holocausto. Fielmente les daré su recompensa y haré con ellos un pacto eterno. El mismo Mesías, que tiene el Espíritu del Señor y que fue ungido por el Señor, nos dice que Él también es el Señor. En el capítulo 63, versículos del 7 al 10, el profeta nos nombra al Señor, al ángel de su faz, que podemos identificar con esta figura del ángel de Jehová que analizamos previamente, y también a su Santo Espíritu, pero con una particularidad, y es la personalidad de este Santo Espíritu. Ya que nos dice en el versículo 10 que los hijos de Israel se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu. En otras versiones nos dice que lo hicieron enojar. Entonces vemos que el Espíritu Santo no es una simple fuerza. Una fuerza no se entristece, una fuerza no se enoja. Esta es la declaración más importante de este pasaje, la personalidad del Espíritu Santo. Vemos entonces que el Antiguo Testamento no nos revela totalmente la doctrina de la Trinidad ni con toda la claridad que a nosotros nos gustaría encontrarla, pero sí se nos revela parcialmente. Nos revela muchas cosas. Por ejemplo, que Dios habla de sí mismo en plural, que hay una pluralidad dentro de Dios, que hay más de una persona a la que se la llama Dios, que podemos encontrar referencias divinas sobre el Mesías prometido, y también nos muestra la personalidad del Espíritu Santo. Entonces son todos indicios que nos van llevando a la revelación más completa en el Nuevo Testamento, revelación que vamos a estudiar con más profundidad en el próximo video. Así que suscríbete al canal y activa la campanita, así te avisa cuando esté disponible ese video. Nos vemos en la próxima
y acordate que Dios te está mirando.